Pero a lo mejor lo que han visto o están viendo este video se están dando cuenta o bueno, ya lo sabían o están cerciorándose que tú eres un tremendo falso, cabeza de huevo. Eres un tremendo falso y un cabeza de huevo. Hola, ¿qué tal mis brothers? Espero que estén muy bien. Este video que viene a continuación es un video de respuesta a Nimertis porque en el día de ayer lanzó un poco de vainas y él cree que yo no tengo argumentos o barras para responderle. Es el Nimerti que he traído varias veces al canal y que he dicho que es mi pana, pero bueno, si ustedes tienen panas como Nimerti, mejor que no tengan panas. Es preferible que tengan enemigos antes que panas como él. Voy a hacer una aclaratoria de por qué se surgió este problema. Literalmente Nimerti se ha molestado últimamente porque yo no digo lo que él quiera que yo diga en mis videos. Todo comenzó en un video que yo hice los últimos días de la Final Act, en el cual yo entrevisto a Edutan. ¿Cómo se dio esa idea de ese video? Yo estaba en el TS con Edutan y estábamos hablando y yo le dije, oye, ¿qué tal si yo te hago una entrevista para encajar allí, para colaborar como streamer? Porque el pana me cae bien. Entonces yo le dije, ¿qué tal si hablamos de los últimos días de la Final Act como un proyecto de una serie que se llama Los Grandes Imperios que Cayeron, en los cuales también tengo pensado hablar sobre el Imperio de la Voz que también cayó, pero eso es otro tema. Pero yo le dije, te traigo a ti y en ese mismo video necesito una persona que no se haya volteado de la Final Act y que haya durado allí en ese guild hasta sus últimos días. Entonces él hizo la gestión y habló con Coricen, inclusive encontró el WhatsApp, me lo pasó, yo escribí a Coricen, habíamos quedado para la entrevista, el día que habíamos quedado literalmente no apareció ni vio el mensaje, lo vio semana después, o sea, se desentendió la entrevista y yo entendí de que no quería, no le parecía una idea agradable para él, entonces yo no lo quise molestar y ya yo tenía la entrevista con Edutan y saqué así esa entrevista haciendo la aclaratoria que quería encontrar una persona que hubiera estado en la Final hasta los últimos días y que no se había volteado como Edutan. Entonces fue suficiente para que Nimerti llegara y en su stream una vez dijo que literalmente ese video nada más le importaba a la Army, pues la Army no son ni 100 jugadores activos y ese video está ya por las 2000 visitas, entonces creo que ya desde allí sus números ya están empezando a fallar. Ese día yo ni siquiera lo ataqué ni nada, solo me defendí o le dije un par de cosas sin ningún ánimo de crear polémica ni nada, sino que el carajo, como estoy hablando de sus enemigos, se molesta y dice que yo estoy, digamos, en una balanza mucho más de un lado que del otro. Que si eso fuera el caso, realmente yo no entiendo por qué él se tiene que tomar eso a pecho, porque estamos hablando de un juego, brother. Entonces no sé cuál es el problema con eso. Y él dijo o dejó saber que él es el que me dio el impulso para que mi canal fuera lo que fuera. Y yo le voy a mostrar con pruebas cómo mi canal no ha necesitado prácticamente de Nimerti para ser lo que es. Bueno, mi brother, aquí estoy en mi canal de YouTube. Como ustedes pueden ver, Tiago RPZ, 2050 suscriptores. Aquí está el último video que subí. Aquí si yo entro, coloco la lista de contenido. Aquí van a estar todos mis videos que yo he realizado. Aquí empieza el contenido que yo hacía antes, que eran guías de Home, de Chan, una vaina bastante variada. Hacía por aquí tier list. Subía uno que otro Axi, pero eso ya tan oculto porque literal no me enfoqué mucho en Axi, solo uno que otro, pero X, ¿no? Y si le doy para acá, estamos con nuestro contenido de PvP que muchos de ustedes o una cantidad de mis seguidores, de mis suscriptores, porque si yo sumo todos los suscriptores que me han dado estos videos del contenido PvP, ayer lo hice porque para hacer esta contestación a Nimerti, porque supuestamente yo conseguí al partner por él. El primer video del contenido PvP yo lo realicé el 7 de abril de este año. Y en marzo de este año ya yo había recibido el partner. O sea, yo con mi contenido de guías, de home, de esa vaina, del charloveo, como lo podemos llamar, del farmeo, ya yo había conseguido el partner. Ya ahí voy destrozando o
desmintiendo la primera mamada que tú dijiste, que tú fuiste el que impulsó mi canal para que creciera como ha crecido y para conseguir el partner. No, papá, ya yo era partner antes de comenzar con el contenido del PvP. Ya yo era partner, ya yo había tenido un gran camino, ya yo tenía 1100 suscriptores, ya yo cumplía con la media de 4000 horas de las personas que me hayan visto en un año viendo mi video, 4000 horas ahí pegaditas a esa persona, ya lo había cumplido, ya yo monetizaba, brother, por si tú no lo sabías. Segundo, que tú dijiste que gracias a ti yo he crecido. Vuelvo y repito, 430 personas de 2050 personas que están suscritas en mi canal se han suscrito gracias a mis videos de PvP. Eso da 1600 personas que se han suscrito por mi antiguo contenido, que es el contenido de los videos que más views me han dado. Porque si yo coloco aquí filtro y yo coloco visualizaciones y yo coloco aquí, por decir un número, 3500, porque el video de PvP que más view tiene 3300, que fue el primero que yo hice entre la Army Italera y el Reaper. Tiene 3300 visualizaciones. Vamos a ver cuántos de ese contenido de PvP en mi canal aparecen allí con más de 3500 visualizaciones. Y si bajamos, no encontramos nada del contenido de PvP. Encontramos aquí tips para hacer profit sin cazar, tips utito tempo boxeado tremendo para el que es así, que tú eres paladín y te crees que eres rechísimo, pero tú no sabes cazar un coño. Te aconsejo que veas esta vaina para que aprendas a cazar con utito tempo rodeado allí y no hagas el ridículo allí y digas, no, es que estoy hablando. No, marico, es que tú no sabes jugar. Los lugares profit para premium level bajo. Este es el video que más views tiene en mi canal. 2500. No, ¿qué 2500? 25.000 personas han visto este canal. El dúo en las ruinas de Nur, las Yetabrilu. El primer video que se subió de dúo Jun en ese lugar fue el de este canal. El de Tibiadrón en español lo subí yo por primera vez. Tácticas, TIC. O sea, la primera vez que alguien hizo un contenido de Home, de RP, de Basmu, ni siquiera había salido el Unday. Estábamos en el ¿cómo que se llama? En la T-Server. Ya yo había subido un video y este fue el primero. O sea, hay gente que me conoce a mí porque he sido pionero en muchas vainas. Cuando hicieron el cambio de las profesiones, hice un estudio de cómo habían quedado los Royal Paladin con esa vaina. Eso pegó también. Explico cómo hacer el boss quincelo. No fue el primero, pero es el mejor tip para poder hacer el boss de quincelo. Dígame el de Fire Library para niveles 500 más, que ustedes tienen que ver este video. O sea, bueno, todos los videos que yo hacía de guía son arrechísimos. Arrechísimos porque los explico arrechamente, los explico bien, los edito bien y hago las vainas bien. Y por eso ya yo era partner antes de comenzar esas vainas. Entonces, vamos a suponer que de los 430 personas que me siguen gracias a mi contenido PvP, todos vinieron de tu canal. Bueno, ¿de dónde salieron las otras 1600 personas? Que esas 430 personas es mentira, que todas han venido de tu canal. Vas a venir con esa falacia, brother. Coño, es que... Ay, Dios mío. Bueno, esto nada más por encimita, bro. Yo no voy a malgastar mi vaina en hablar aquí en que tú me ayudaste, no me ayudaste. Me ayudaste. Y el contenido, sí, se puede decir que tú lo comenzaste. Claro que sí, no te lo voy a negar. Tú comenzaste con el contenido, empezaste a hacer una entrevista a la gente de Cianera. La gente de la Flameboard quería aparecer en tu canal de Twitch, de Pinga. A tus amiguitos de la Gold Reaper también le hiciste unas entrevistas. Te fue bien, pero eso ni lo subiste para YouTube, ni lo editaste. Las entrevistas ni siquiera te armaste un guión, marico. O sea, si esto es una vaina toda cutre, weón. Para nada comparado con mi trabajo, weón. O sea, si tú me vienes a comparar que si tú eres el pionero, pero hiciste una mamarrachada,
por favor. Sí, está bien, eres pionero, pero el pionero en la mamarrachada, bro. Y yo, bueno, y te doy gracias también porque me conseguiste entrevista con tus amiguitos de la Reaper. Pero de que tú me hayas dicho, de que tú me pusiste a hablar, ¿qué tal? No, papá, yo conseguí hablar con César, ni conocía mi canal. Si no conocía mi canal, era porque literal tu publicidad no me sirvió. Yo tuve que presentarme ante César. No me ha servido para que Pecas, Mauri, toda la gente del Utopable me diera una entrevista. Vergus ya me conocía. Entonces, más allá de tus amigos, ¿a quién me pusiste en bandeja de plata para yo entrevistarlo? A nadie, bro. Nada más a tus amigos, bro. Más nadie. Entonces, bájate de esa nube, bro. Una cosa que quisiste decir, Nimerti, es que una vez yo había realizado una historia en Instagram en donde realmente yo le daba gracias a las personas que eran parte de las entrevistas porque en YouTube teníamos los números o las visualizaciones más altas en contenido de tío sobre entrevistas, superando a otros grandes canales que generalmente hacen su contenido principal en Twitch. Por ende, lo que yo dije no era mentira. Y tampoco lo dije de mala fe ni para tirarle mierda a los panas, la verdad que no, yo soy consumidor de su contenido. Cada vez que veo algo importante, yo veo sus retransmisiones que ellos suben al YouTube. Estoy hablando del podcatiano en ese caso. Cuando Mesio y Skierny hacían eso también en Twitch, no las vi, pero sí sé que ellos mantenían una media. Pero en lo referente a YouTube, mi canal había tenido mayores cantidades de visualizaciones. Y lo dije por una competencia sana, o sea, yo no era para tirarle mierda a la gente, es para compararme con la gente que son referentes y posicionarme allí. Otra mamada que tú dijiste en tu stream es que cuando yo llegué a Colombia tú me mataste el hambre o quisiste decir de que yo era como que el pobre carajo que me vendía TC. Mira, brother, cuando tú vendes algo, tú estás entregando un bien y esa persona tiene la obligación de pagarte ese bien. ¿Cómo tú lo hacías? Es un intercambio comercial. Tú no vas a saber de vainas de economía porque tú estudiaste cómo se mueve la luna, los astros, las estrellas, vainas que en el día a día no es algo que realmente te sirva como profesión. ¿Por qué yo le hago la publicidad a Bayusi? Porque el carajo me compró coin por muchísimo tiempo. Si tú vas y le preguntas a Bayusi cuántas coins le vendió el char Tiago Varela, tú te vas a dar cuenta que es una cantidad mucho mayor que las veces que yo te vendí a ti. ¿Por qué? Porque tú no tenías saldo, porque no estabas pendiente de comprar coin. El carajo generalmente compraba coin casi todo el tiempo, porque me imagino que tiene mayor clientela que tú, porque el carajo cuando le haces un pedido o cuando le vendes coin te deposita el token, te entregan los coins al token. En cambio contigo hay que esperar que tú te desocupes, que te salga el forro del culo, que tú le envíes a uno o el dinero o las coins, porque así es, el que te ha comprado coins sabe que es así. Entonces yo dije, ¿por qué yo me tengo que pedir permiso a este carajo para yo hacerle la publicidad a su competencia? Si este carajo viene y dice que con mi crecimiento en YouTube fue gracias a él. Una vaina que un pana no debería decir en dado caso si eso fuera verdad, pero ya demostré que es mentira. O que venga y un pana me venga a tirar mierda a uno de mis videos colocando un comentario de mierda allí, como si se lo comentara a su enemigo, porque no le gustó que yo haya puesto un fragmento de las palabras de él de la entrevista que yo tuve con él, por una vaina tan insípida, venirme a decir que yo soy un morboso, cuando estamos hablando de una guerra de tibia, que me llegaste a llorar a mi WhatsApp, decirme que tú no sabes la cantidad de dinero que la gente está invirtiendo. Yo me estoy preguntando si a Quintero, a Memo y a los bankers de la Reaper le están obligando, le están colocando una pistola en la cabeza para que ellos inviertan eso. Ellos lo hacen porque quieren, porque les sale, porque pueden. Entonces, marico, yo no entiendo. ¿Cuál es el morbo? Si por el morbo la gente ve tu canal, cuando tú estás cazando, cuando no tienes contenido de guerra, tú llegas a 20 views. Cuando hay contenido de guerra, que te pones a comentar lo que hacen tus panes, que suben los números. Entonces a ti te conviene la guerra. A Tibia, Sixo le conviene la guerra, porque es uno de los puntos del juego que más ganancia le deja a Sixo. Entonces, de la guerra, todos nos beneficiamos. Entonces, ¿cuál es el morbo y la huevonada
que me tiraste mierda de que porque se acabaron las guerras en dos servidores. Yo dije que lastimosamente se nos acabó el entretenimiento en dos servidores. Ahora, ¿en qué se basa eso? Que yo sea lambucio. Porque, por ejemplo, Tibia Play, que es otro de mis sponsors, me llegó por un mensaje de correo. Si tú hubieras hecho la gestión, decirle, coño, tengo un pana youtuber que de verdad está haciendo un contenido que le está echando bola, ponle el ojo, llégale, ten el WhatsApp. No me llegó por ningún WhatsApp, me llegó directamente en mi correo. O sea, tú no fuiste ningún intermediario, así como los otros sponsors que tú tienes. Entonces, si tú quieres que yo coloque a otras personas sponsor, porque tú como un buen pana viniste y me dijiste, mira, vale, le mandé tu número de teléfono a Lady Tag, por decir una persona que te sponsorea, ella te va a tener en cuenta. No, marico, yo tuve que gestionarme mis sponsors y yo me lo busqué. ¿Por qué? Porque, coño, está de pinga que yo haga un contenido, pero me gusta tener rédito, un buen rédito de mi contenido, de una manera de mi trabajo. Le muestro mi trabajo, ¿qué te parece esta propuesta? Para allá, para acá, y se da, porque a la gente le gusta lo que yo hago. Entonces, ¿para qué tú vas a venir con esa habladera de paja, bro? A través del contenido que he estado realizando en esta plataforma últimamente, he conocido a bastantes personas y muchas de ellas me han caído muy bien. Por ejemplo, yo soy amigo de Edutan, pero también soy amigo de Bayuco. Soy amigo de Capitán, pero también soy amigo de Drans. Soy amigo de César, o le caigo bien a César porque él me cayó muy bien, como también le caigo muy bien a Vergo. Ellos saben diferenciar su rivalidad dentro del juego de las cosas RL. Tú, como yo soy amigo de Beto Malabush, a ti como novia celosa te pusiste arrecho y dijiste que bueno, que Beto se colocaba mis colores en su char. ¿En qué te afecta eso, mi brother? Él un día, yo estaba conversando, abrió el audio de su TS y yo me puse a hablar de ahí. De hecho, él buscó que yo te tirara mierda porque recién me habías tú tirado mierda en mi video de YouTube. ¿Y qué yo hice? Eludí esa pregunta y dije, no, no, bueno, él tendrá sus razones por las que me haya tirado mierda. Y yo no quise alimentar ese fuego. Pero bueno, tú seguiste con tu peo, con tu peo, con tu peo y aquí me tienes. Y ahora yo voy a demostrar porque aparte del rey de la irrelevancia, también eres el rey de lo falso. Porque Nimerti es un falso, con pruebas y todo. Aquí estamos en mi Instagram. Por aquí tenemos a una conversación que yo tengo con Nimerti. Él me pasa acá un video de YouTube. Ese video de YouTube casualmente ya no está público. Y el canal, porque yo hice mi labor de investigación, busqué las cookies, el historial. Bueno, pasé como 2 horas buscando ese canal, literal, el canal desapareció. O sea, me parece un poco extraño que el canal haya desaparecido. De hecho, si yo me meto aquí, le doy abrir enlace, como ustedes pueden ver, vamos para que se pueda verificar. Aquí está abriendo la vaina esta. Vamos a esperar un momentico porque el video no está disponible. El usuario que subió este video lo ha retirado. Y parece que se retiró de YouTube, eliminó todo el contenido de esa persona. Entonces, pero vamos acá a leer un poco lo que decía la descripción del video. Bueno, el título: no amenaza el estafador de Tibia. Y la descripción es: aparte de cornudo, estafador, LGTB, que bueno, estamos en el 2022, yo no sé si LGTB se puede considerar como una manera de discriminación. Este pana como que se ha quedado un poco en el siglo pasado, pero bueno. Se atreve a amenazarnos, reportarle a Runner en Twitch. Yo no sé si ustedes conocen a Runner. Runner es un streamer español de Tibia, el cual está en un mundo no PvP, hace contenido del cazando, el nivel alto. El carajo tiene una buena cantidad de seguidores, lo ven siempre. Yo me despierto en la mañana y cuando no estoy trabajando veo, coño, Runner, 300 personas, 400 personas. O sea, es bastante característico el pana. Pero bueno, ¿qué pasa con Runner? Runner es parte de los que están esponsoreados por el kiosco de Panda Oficial, como lo está Nimerti y como están otras personas. ¿Qué hace Nimerti? Bueno, me manda este video y me dice: esto es una bomba. El problema es que no es NA.
pero es un escándalo. Yo me meto en el video y yo, coño, ¿qué vaina es esta? Era un video que tenía 50 visualizaciones, el canal tenía 14 suscriptores. Yo, verga, yo no entiendo cómo coño Nimerti encontró este video. O debe ser un pana de él que le pasó el video, que es el que está haciendo los videos. La verdad no lo sé. Pero era, coño, qué probabilidad hay de que 50 personas que hayan visto el video, una de esas haya sido Nimerti. O sea, es muy extraño la vaina. Cuidado, no creo que, Nimerti, no creo que haya sido tú el que haya hecho esta vaina. Me gustaría saber si en un tiempo no muy alejado a este, has tenido un rocecito con Runner, ¿no? Ay, tengo que investigar por ahí. Después que Rune vea esta vaina, por favor, contáctate conmigo, que yo quiero preguntarte varias cositas, Rune. Lo que sí te puede decir, Rune, es que tu compañero con el cual compartes sponsor me mandó este video con la intención de que yo lo viera y lo comentara en uno de mis videos. Pero yo, como buen investigador, primero, yo no voy a hacer contenido de esa vaina, porque la gente se confunde que mi canal es un contenido de chisme. Mi canal cuenta las cosas que están pasando en las guerras. A mí me interesa poco la vida real de las personas, si amenazaron a tal, si le quitaron la mujer a tal, si a aquel lo chulean. Me da muy igual, yo no voy a hablar de esa vaina, yo hablo contenido in-game. Pues resulta que este canal yo me metí, bajé porque tenía más videitos. Hace una acusación de que Runner lanzó la hacha esta de 2 manos de software al piso con la intención de que alguien se la robara para que le donaran y así él pudiera tener otra hacha o no sé, algo así quería dar a entender el video. Y yo le escribo y él me dice que es un escándalo, que para allá, que para acá. ¿Por qué? Porque Runner se molestó y en su video él dijo que las personas que habían hecho el video habían dejado del lugar en donde habían hecho el video. O sea, hay una opción en YouTube donde tú puedes colocar hecho en tal lugar. Bueno, parece que lo hicieron estas personas y entonces dijo unas palabras como que se daba a entender de que los estaba amenazando. Y eso podía costarle su canal de Twitch. Entonces él me manda eso. Yo hago, investigo y yo, para que vean, coño, yo no conozco al tipo. Yo no lo conozco, o sea, sí sé quién es, pero de que yo haya hablado con Runner, no, güey. Que yo sea compañero de Runner, no. Y entonces yo mira lo que yo digo de Runner. A mi parecer se confundió y quiso bajarse el terramule con 2 cargas y lanzó sin querer el axe en el piso. Y él viene y me dice, no, o sea, ¿viste el que te pasé? Bueno, en fin, X. O sea, él quería que yo viera el video en donde él supuestamente amenaza a los que le habían hecho el video para yo comentar de eso. ¿Cómo tú me vas a hablar a mí de lealtad, Nimerti, cuando tú eres una persona que vende a tus compañeros? Que ni siquiera has borrado, no borraste nunca esta vaina y que tú no querías. Porque tú mismo aquí lo dices, Nimerti. Vamos a encontrarlo. Vamos a ver. No digas que te pasé el video eso, porque Runner es de mi equipo de stream. Qué falso eres, huevón. Qué falso. Qué falso. Si eres para tirarle mierda a un pana como lo fui yo, no me extraña esta vaina. Pero a lo mejor lo que han visto o están viendo este video se están dando cuenta, o bueno, ya lo sabían, o están cerciorándose que tú eres un tremendo falso, cabeza de huevo. Eres un tremendo falso y un cabeza de huevo. Eres tan falso y cabeza de huevo que le tiras mierda a Nick porque Nick ahorita es tu enemigo en Tibia. Y le dices cualquier cantidad de porquería. Le dices cualquier cantidad de mariqueras por allí. De que cuando tú ganes el server, él va a ser tu secretaria. Que él no sabe jugar Tibia. Que él no sabe comandar.
que él no sabe correr, que él no sabe hacer nada, le tiras mierda y el carajo una vez en diciembre y subió las pruebas y yo te las voy a poner aquí a todas las personas, subió las pruebas de que tanta habladera de paja y una vez en diciembre te dio 3000 coins cuando tú vivías en Venezuela y te estabas comiendo un cable, no eras ni siquiera streamer, jugabas en una computadora que levantaba 20 FPS y te dio para que resolvieras un poquito la Navidad y le compraras el regalo a no sé quién de tu familia, bro. O sea, una persona que te ha ayudado y que aún y con toda la tiradera de mierda que tú le haces por un bendito juego, no tienes ni la lealtad de decir, coño, este pana me regaló en un momento, así sean 3000, porque ahora como te regalan 31 KTC y vaina, o sea, ya facturas más, pues, ya es factible tirar el mierda al que te dio nada más 3 KTC. O sea, ¿cuál es la lealtad? Me dice que yo soy un lambucio. Y yo nunca en mi vida he pedido ni prestado prácticamente, bro. Y tú te la pasas pidiéndole a lo que supuestamente te dan. Que por eso es que a cada rato te dicen que eres venezolano y hablas como mexicano porque lo que te mantienen son mexicanos. Bro, si yo soy muerto de hambre, ¿qué quedará por una persona que se la pasa pidiendo? Eres de los mamagüevitos que si se van para Estados Unidos están en un semáforo pidiendo. Bueno, no, porque ya tienes tu en el canal de YouTube, de Twitch y a lo mejor te resuelve. Pero si no tuviera el canal de Twitch, estuviera en el semáforo como el propio chavista. Te gusta lanzarle mierda a la gente. Pero eres el propio ileal. O sea, no conoces el concepto de lealtad. Le tiras mierda a las personas por un juego. Un carajo que... Mira, yo no sé si es que tú no sabes inglés, no sabes saber los contextos de las frases. Marico, ese loco de toda la mierda que le has lanzado no ha sido ni el 1% tóxico contigo, weón. Dice que él no sabe jugar. Me gustaría verte en un 1 versus 1 contra el carajo. En Rotten, en librería, en uno de esos lugares donde te da miedo ir. Porque mientras está Pez masacrando a los gringos en Rotten, tú lo estás streameando a él, haciendo una retransmisión para que cuando termine te pongas de cheerleader a decir cuántas él mató, porque tú ni te acercas a ese respawn, porque tú y yo sabemos que tú no te lanzas para lugares donde puedes ser humillado. Porque si tú te lanzas para los leones, para donde están los toros, tú no vas a durar lo que dura un peo en un chinchorro. No vas a durar, brother. Y la gente lo sabe. Tú para lo que quedaste es para ser la cheerleader tóxica que le lanza mierda a los tipos cuando sus maridos hacen las vainas por él o por ella. Tú eres el payaso del team, weón. Que te crees relevante, pero tú no llevas el carro de nada, weón. Ni Destroyer Only War te sigue. Destroyer Only War viene, te da un patá por el culo porque es mejor jugador que tú. Y te dice, anda, late ese culo, Nimerti. Porque nadie te sigue, weón. Nadie te sigue. Las entrevistas contigo, una 800 visualizaciones y otra 1200 visualizaciones, y empezó a tener visualizaciones cuando tú dijiste que en el 20 de julio ibas a ganar Cianera. 7 días después ya te habían dado una patada por el culo del servidor. Y la gente quería ver el video porque salió un día antes de que te quiquearan de Cianera para reírse de las huevonas que habías dicho tú. Por eso fue que remontó el video, porque si no, no llega ni a 1000 views. O sea, ¿qué coño madre eres tú relevante en Tibia? Nada, marico, nadie te quiere. Eres un cero a la izquierda prácticamente. Te quieren lo que son ahorita de tu team y vaina. Y me imagino que coño, aquí ya llegó el pesado este para el channel. Mándalo para un channel solo porque, año, marico, qué hola. Se fue, coño, gracias a Dios que se fue este ese huevo que habla pura paja. Que se cree la huevona y yo hago más que él. Vamos a hacer
de tu relevancia en Tibia, porque tú me dijiste que yo era un don nadie. Yo, la verdad, nunca en Tibia estuve pendiente de ser alguien. Yo trato de ser alguien en mi vida real, en mi vida cotidiana. En eso yo trato de ser alguien, ¿no? De crecer, de avanzar, de aprender, ¿no? Eso es lo que realmente interesa, no lo que pase en un jueguito 2D. Tú dijiste que eras alguien. Y vamos a sacar un poco tu historia de los servidores Open PvP verdes, porque son los que yo conozco y vaina y los que yo te puedo decir, coño, que vamos a hacer un recuento. Noctera, quiqueado. Quiqueado y tuviste quiste pa'l coño. Quiqueado de Noctera. En Jonera, peleaste guerra, pero la gente no te quería, no te soportaba. Un mes hablaron allí con la O, la gente de la Corruption, la gente de Maca, la cual tú pertenecías y era un líder de chocolate ahí en ese team. Hablaron para hacer unión. Tú no querías la unión, la gente no te paró bola porque era un cero a la izquierda, era como te digo, era un líder de chocolate. Y tú todo arrecho, berrinchudo, ahí llorando como siempre lo haces. A la semana que te tocó vender el chat porque habían hecho lo que tú no querías que tú hicieras. Y si no hacen lo que tú quieres que sea, te estás molesta, estás triste. Te fuiste de Jonera por la puerta de atrás. Llegaste a Isolera. En Isolera se prendió el peo, te llaman el cagaserver porque hay panita ahí, no, ni Merti, el cagaserver. Coño, tenía, no, marica, es que yo defendiéndote, pero te tienen como el cagaserver en Isolera porque también te picaba el culo, formabas un peo, tal, ok. Ganaste una guerra, hubo alianza, después los locos te hicieron ahí una vaina, una piruleta, está bien. No hiciste hacer ver de que tú eras el inocente de la gona, tal vez y no lo eras, porque uno cuando es pana, uno apoya la sinvergüenzura de los panas, pues. Hasta yo eché SD, coñazo, pata y kung fu en esa vaina cuando éramos 10. Si no hubiera sido porque llegó la Reaper, porque llegó Pez, Palo y esa gente, quiqueado de Isolera. Quiqueado de Isolera. Y si no hubiera sido porque Anchor llegó con su team de Unicera y dieron el golpe y terminaron de ganar Isolera, yo no sé cuándo ustedes lo hubieran terminado de ganar. Pero de Isolera hubieras quedado quiqueado. Por peo con la gente de Anchor, si tú un berrinche y te pirate para los NFT. Se prende el peo en Isolera, dice que eres neutral, hace las entrevistas, tal. De repente llega un momento donde estás allí, ya en Cianera, peleándole en contra del team de Hell. Cuando el carajo, por lo visto, te trató bien, hasta te quería hacer tener un lugar en su team. No quisiste aceptarlo, bueno, esa es tu decisión, no quisiste tener deslealtad con tu team. Entonces peleaste en contra de Hell, hablaste paja día tras día, día tras día. Hablaste, llegó el famoso 20 de julio, se estaba cocinando el mandangón de la Reaper en Cianera y lo que se estaba cocinando era la tremenda patada por culo que te dio Hell con su combo de allá de Cianera. Y al siguiente día estás en stream con la cara de Messi cuando pierden Champions. Así, con la cara de bobo. Haciéndote el loco que tú no sabías qué había pasado. Yo te preguntaba, coño marico, ¿qué pasó? No, pura tramoya, bro. Ustedes planificaron para dejar ese servidor y hablaron con Hell. Coño, Hell, por favor, nosotros nos vamos a ir de Cianera y... Pero eso sí, vamos a dejar este peo así, tú por un lado, tú por otro. Bueno, está bien. Pero tú vendiendo una moto de que tu team no quería seguir peleando, pero tú sí, pero que tú eras flojo, que tú no querías colocarte en la camisa. Mentira, bro. ¿Para qué no fuiste el real, coño? Nos cansamos. Y ya, y ya. Después de toda la propaganda, coño, yo me la estaba creyendo. Yo creía que de verdad ustedes iban a ganar Cianera. Yo me la creí. Y con lo que me diste en mi video, yo, verga, coño, el 20, está pasando una vaina de pinga. Hicieron un masivo, mataron a él 2 veces, mataron unos cuantos, coño. De verdad como que se está prendiendo el mandangón bueno. Pura bladera de paja.
Quiqueado de servidores verdes. Ahora va para allá, para Lovera, carriado por la gente que sabe jugar. Dígase P, dígase Pablo, dígase Juntiti, dígase Ple, dígase la gente que sí puede ganar una guerra y que le puede ganar a Army. Porque tú no puedes ganar una guerra en contra de la Army. Porque tú no juegas más que ninguno de la Army. Tú hablas de que Beto Malabú es una mosca. Beto Malabú te agarra, te traga, te escupe y te caga. Ni te agarra, te escupe, te coge y te caga. ¿Y qué vas a hacer tú? Tú no le vas a dar a ellos supuestamente diversión ni el chance. Pero eso es pura falacia, bro. Tú sabes muy bien. Porque tú mismo me dijiste que no te lanzas tiro en lo que puedes perder. Porque tú sabes que la gente te está esperando en la bajadita. Pero igual, cagado es cagado. Y para lo único que sirve es para hablar mierda. Para hablar mierda. Te la da de Residente. Pero lo que la gente le cuesta aceptar es que Residente, si no le tirara a lo que están sonados, ni la gente se acordara de Residente. Para mí Residente, si ese eres tu Residente, eres un pobre gallardo que tu tiempo ya pasó. Tú sabes correr Cobra, Falcon y responde niños cagadas. Pero de responde gente adulta, tú no corres. Tú te pones a restimear lo que hacen tus panas. Entonces, para terminar esto, porque me estoy embarrando mucho de mierda. Porque de verdad es demasiada cloaca junta. Un carajo desleal que no le importa por un juego perder amistades, que vende a sus compañeros de trabajo con los que comparte sponsor, que dice que juega mucho, que es muy influyente y que no es influyente, que dice que es el gran jugador y no es un gran jugador. Porque si tú quieres a toda esta gente que tú ves aquí, yo hice hace poco una historia de Instagram que me dieran su top 5 o su top 5, su top 7 de los mejores corredores de NA. ¿Sabes cuántas veces yo vi por ahí el nombre Nimerti? Sácate una cuenta, Nimerti. 0, huevón. Ni los de tu team te nombraron, marico. Ni los de tu team te nombraron. O sea, marico, eres un 0 a la izquierda, huevón. Y bueno, me despido, señores. Una disculpa. Y bueno, lo que le quiero decir a los panitas de la Reaper, que algunos ya están pesados. Marico, esta vaina no es contra ninguno de ustedes de la Reaper. De verdad. De hecho, no tengo ni pensado ni entrar en la en Army, ni en nada. Me interesa, me da igual que ustedes ganen o que pierdan. Si ustedes ganan, los felicitaré. Si no, felicitaré al otro equipo. Eso sí, me voy a burlar de Nimerti si pierden. No va a ser peor contra ustedes. Yo me voy a burlar de Nimerti si pierden. Porque toda habladera de mierda que da Nimerti, todo lo di en su stream y los títulos de mierda que da en todo su stream, por bocón, yo me voy a reír de él. Bueno, mi brother, eso fue todo por el mandangón de hoy. Nos vemos en el siguiente video. Bye, bye, bye.